O sea, ¿cuántas poblaciones desplazadas, forzadas por la violencia llegaron a Lima y tuvieron que vérselas? Ubicarse en un lugar, armar sus barrios y todo fue sin ayuda del Estado, con muy poca ayuda. En nuestra historia construimos esa idea de que al Estado, si no me va a ayudar, por lo menos que no me fastidie. Este discurso empata y sintoniza perfecto y entonces ahora todo lo que viene del Estado es malo, todo lo público, lo estatal es malo y se construye esta idea de que es una cosa para pobres. La escuela pública se transformó en la escuela de los pobres, no una escuela en la que se construye identidad nacional. El buen negocio de la mala educación. Esta es una respuesta de la sociedad también. Entonces tenemos hoy en día escuelas, pero en zonas urbanas, escuelas a muy bajo costo, con muy baja calidad educativa, pero que no solo debilitan a la escuela pública, sino que la desprestigian. Me preocupa la educación del país, siempre me va a preocupar porque ante todo soy profesor y sobre todo por cómo la sociedad se forma desde la educación. Por eso es que este libro que Ricardo Cuenca compila junto a otros investigadores e investigadoras llamado La sociedad desde la educación me parece importantísimo. Hemos traído a una de las principales ensayistas, a Francesca Uccelli, nuevamente aquí al programa para que nos hable al respecto. Francesca, bienvenida nuevamente aquí al Buen Librero. Muchas gracias por la invitación. Voy a saltearme hasta el neoliberalismo, ¿no? Porque son 4 modelos, ¿no? Sí. El civilismo, el indigenismo, el militarismo y el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo plantea que toda la responsabilidad recae en el individuo, de acuerdo a las decisiones que toma y demás. Pero si un individuo cae en un sistema que de antemano no le permite tener oportunidades para poder surgir educativamente hablando, si su propia comunidad no le da las herramientas para poder surgir educativamente hablando, para poder ir a la secundaria tiene que ir a la ciudad y tiene que recorrer 4 o 5 kilómetros, eso necesariamente depende de él, es responsabilidad suya no poder acceder luego a una formación completa e insertarse luego a una formación universitaria, supongamos, ¿no? Viene de una comunidad quechohablante. ¿Es culpa suya que no tengamos en el Perú una sola universidad quechua? No creo necesariamente, ¿no? Es el Estado quien se ha encargado de implantar esa visión. ¿Responsabilidad de quién es finalmente? Sí, mira, en el ensayo yo lo que hago es discutir un poco entre la relación Estado-sociedad, ¿no? Porque el Estado no es pues un constructo aparte y que va autónomo, ni tampoco es monolítico y compacto, ¿no? Porque se habla muchas veces del Estado como si fuese una persona. Sí, exacto. ¿No? Y lo cierto es que el Estado está compuesto por personas, claro, ¿no? De la sociedad. Entonces, hay una mutua influencia entre el Estado y la sociedad y lo ves en estos mismos proyectos, ¿no? El proyecto neoliberal, como lo entiendo, es un proyecto cultural también, ¿no? Hay una dimensión económica, pero en el ensayo lo que me interesa es la dimensión más cultural del proyecto, que es la idea de pensar que todos podemos, ¿no? Que solo te tienes que esforzar. Y entonces eso lo que hace es negar las condiciones desiguales en las que partimos, ¿no? La carrera no empieza con todos en la misma línea, ni todos con las mismas zapatillas, ni todos con la misma, ¿no? Hay una serie de desigualdades de inicio que este discurso invisibiliza. Y ese es el problema que nos lo hemos creído, ¿no? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, además a lo peruano, que tiene sus particularidades, empató, yo creo, con un Estado ausente, un Estado, no sé, indolente, ¿no? Veníamos nosotros de una guerra, de un conflicto armado complejo, de una crisis económica brutal, en la que el Estado dijo, ya, sálvese quien pueda. Y donde la sociedad misma lo dijo también. O sea, ¿cuántas poblaciones desplazadas, forzadas por la violencia llegaron a Lima y tuvieron que vérselas, ¿no? Ubicarse en un lugar, armar sus barrios y todo fue sin ayuda del Estado, o con muy poca ayuda. Entonces,
en nuestra historia construimos esa idea de que al Estado, si no me va a ayudar, por lo menos que no me fastidie, ¿no? Y eso ha empatado de una forma dramática con el discurso neoliberal. Entonces, encajó, cayó en tierra fértil, digamos, ¿no? Entonces, sí, es la idea de que el Estado no me moleste, no me pida nada, pero que tampoco me dé nada, no hay problema, pero entonces yo me hago por mí mismo, y entonces se quiebra como el contrato social, digamos, claro, ¿no? Porque entonces el Estado no se ocupa y yo me esfuerzo y yo salgo adelante. Y tenemos generaciones que lo han hecho, ¿no? Y que han salido adelante mejor, digamos, entre comillas, sin Estado, y que se ha construido esa idea de que todo lo que viene del Estado, porque eso el neoliberalismo lo reforzó, pero ya teníamos la experiencia directa, la relación intersubjetiva, digamos, ¿no? No es que nos lo impusieron y que nosotros somos poco críticos, no, veníamos de una experiencia, este discurso empata y sintoniza perfecto, y entonces ahora todo lo que viene del Estado es malo, todo lo público, lo estatal es malo, y se construye esta idea de que es una cosa para pobres, ¿no? Para los que no pueden, ¿no? Entonces se hace como esta división entre los emprendedores, digamos, acá la noción de normal, ¿no? Porque en el artículo juego un poco con esa otredad, hay siempre una noción de lo que es normal. En el neoliberalismo, en esta etapa actual, que como te digo, tampoco es que son estancos, ¿no? Venimos arrastrando y sumando miradas, pero en esta etapa del neoliberalismo lo que es normal, adecuado, correcto, es ser emprendedor. Si no eres emprendedor, entonces ya, pues que el Estado te dé tu escuela, que el Estado te dé educación. Entonces, es bien paradójico, ¿no? Porque se supone que el Estado, en el discurso neoliberal, se tiene que reducir, ¿no? Para ser más eficiente, y entonces se tiene que abocar a las poblaciones más necesitadas. Entonces, si consideramos que tenemos un Estado inadecuado, débil, frágil, justamente a ese Estado le encargas, claro, las poblaciones más. Entonces, hay muchas paradojas en ese discurso, pero lo que hay es un debilitamiento de la escuela pública, porque hoy en día lo que queremos es siempre lo privado, asumimos, aunque la evidencia nos muestre que escuelas privadas hay muy heterogéneas, ¿no? Hay las de élite muy buenas y hay otras muy malas, y por eso todo el rato trato de reflexionar sobre la respuesta de la sociedad a los proyectos, ¿no? El proyecto neoliberal digamos, en el sector educación tiene su correlato más importante con la ley de la liberalización de la educación, que lo que permite es que cualquiera pueda crear una institución educativa con fines de lucro. Eso no era posible antes, ¿no? Y ahí, ¿cómo responde la sociedad en lo que yo llamo el buen negocio de la mala educación, ¿no? Esta es una respuesta de la sociedad también, ¿no? Entonces tenemos hoy en día escuelas en muchos barrios, sobre todo de zonas urbanas, no en zona rural, no tiene ningún sentido porque no tiene rentabilidad, pero en zonas urbanas, escuelas a muy bajo costo, con muy baja calidad educativa, pero que no solo debilitan a la escuela pública, sino que la desprestigian, pero en investigaciones he tenido la constatación de que muchos maestros de escuela pública trabajan en escuelas privadas por muy pocos soles la hora, y de cierta forma la escuela pública termina subvencionando estas escuelas privadas, porque el maestro de escuela pública tiene su sueldo, sus beneficios, todo en la escuela pública, y se da unos extras en la privada por unos sueldos realmente muy bajos. Ahí quería puntualizar, ¿no? Porque mucha gente dice, ok, pero la escuela privada es mejor que la pública. No necesariamente. Uh-huh. Pensemos en algo, ¿no? Yo puedo tener un edificio y en el segundo piso y el tercero puede funcionar una escuela. Uh-huh. Sin tener patio, o sea, con profesores pagados por horas. Uh-huh. Y las condiciones están dadas para que funcione una escuela así. Ahora, no necesariamente la escuela pública es mala per se. O sea, hay que evaluar las condiciones, o sea, se transformó, y este es un concepto que tú lo mencionas y lo retoma también en su momento Constantino Carvalho en Diario Educar.
la escuela pública se transformó en la escuela de los pobres, no una escuela en la que se construye identidad nacional, donde confluía gente de todas las naciones que tiene el Perú, identidades, porque, a ver, naciones, hay nación asiánica, quechua, sur, en fin, ¿no? Y además hay algo que es todavía más grave, ¿no? Mucha gente me dice, pero Gianfranco, hoy en día un profesor de carrera pública magisterial tiene un sueldazo. A ver, es ese profesor que hace carrera pública magisterial. Los demás profesores tienen que estar retaseando su sueldo al menudeo y tienen que estar trabajando en un lado, en otro, y eso piltrafusea la calidad educativa, porque ese profesor no tiene tiempo de evaluar todo lo que tiene que evaluar, trabajar, y a eso súmale el tiempo de transporte, lo que tiene que trabajar en casa. Se normaliza la precarización educativa de esa manera. Y no todos están en la capacidad de hacer carrera pública magisterial tampoco. O sea, hay que evaluar todos estos ítems antes de emitir una opinión, ¿no? Porque es muy fácil decir, los profesores ahora ganan muy bien, habría que ver qué es ganar bien, ¿no? ¿Y qué tendría de malo, no? Exacto. ¿Por qué no podrían ganar muy bien? Tienen la responsabilidad más importante del país, digamos, en términos de formación. Hoy en día sí hay una mejora significativa, pero por muchos años no, ¿no? Y justamente en ese periodo en que empieza el proyecto neoliberal en los 90, sobre todo, ¿no? Es donde se debilita mucho la escuela pública, porque la mayoría de familias, porque tiene que ver también con el capital social y cultural de las familias que quedan en la escuela pública, ¿no? Cuando las familias las familias que pueden, que tienen una mejor posición, se van a la escuela privada, queda pocos espacios de reclamo, de participación, ¿no? Cada vez las familias, pues, los papás trabajan más horas, la escuela además tiene un modelo de 8 a 1, ¿no? O sea, tiene 2 turnos, a veces hasta 3 turnos, la misma institución educativa pública. Entonces, es muy complicado el tema de ver la escuela pública como un todo también homogéneo. Tampoco, ¿no? Pero además, ¿cuánto está explicado por la inversión de las familias en esas escuelas privadas, inclusive, ¿no? Entonces, hay mucha inversión familiar en las escuelas públicas y privadas, ¿no? Eso cuando a veces dicen, no, a la familia no les interesa la educación, ¿dónde? O sea, yo no lo veo, no lo he visto en ninguna parte. Todas las familias estamos todos interesados siempre en lo mejor para nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Entonces, es un problema de percepción, es un problema porque el proyecto cultural neoliberal viene con este discurso, pero tenemos ahora también digamos, Paihuacha, por eso me parece que da un paso adelante en términos de no solo es emprendedora, es abusadora, ¿no? Y eso tiene que ver más con lo que nos habla quizás Martuchelli de la sociedad formal, ¿no? Es como que se ha institucionalizado esta forma abusiva de operar en un mundo donde yo someto antes de que me sometan, ¿no? Y que cuando tengo un mínimo poder, entonces lo uso y lo abuso. Y lo vemos ahora, no sé, yo pensaba en Paihuacha que podría ser como, no sé, una congresista hoy en día, ¿no? Eso es la imagen sentido, ¿no? que me viene, que ya es un pasito más allá, ¿no? Pero, por ejemplo, esto se relaciona también con el hecho de que, a ver, si tú miras, o sea, cuál es la rutina de un peruano promedio, el peruano está constantemente sobreviviendo. Y un estado de supervivencia, lo que tú tienes es que resolver sobre la marcha. O sea, eres tú contra el otro. Estamos en un estado casi de guerra continuo. Y en ese estado de guerra continuo, la educación es visto como un bien ulterior. O sea, primero satisfago las primeras líneas de la pirámide de Maslow y después viene todo lo demás. Pero el tema es que nos quedamos en lo primero y básicamente no podemos ver lo demás porque la precarización aumenta y aumenta y aumenta, ¿no? Claro, pero además, digamos, la noción de ser educado, que es otra cosa que miro a través de los proyectos, también ha cambiado. Hoy día el credencialismo es muy importante, o sea, se ha vuelto una mercancía más, digamos, ¿no? Compro mi título, hago mi tesis, plagio, o sea, eso es como una etapa de un deterioro inclusive del
paradigma más neoliberal que, digamos, en sus bases era pues meritocrático, ¿no? Tenía que ver con una serie de esfuerzos reales, quizás invisibilizaba las condiciones de partida, pero no me parece que estaba en ese discurso. Es como un deterioro, no sé, un manoseo, una cosa que ya se ha ido, estamos como en otra etapa. El neoliberalismo tiene bastantes años y esta etapa del negocio de la mala educación, el credencialismo, inclusive la pandemia, no sé, hay tantas cosas que nos han marcado y que todavía estamos tratando de entender. Yo una vez estaba dando una clase en pandemia con las pantallas apagadas. Esa idea de las pantallas apagadas me parece algo que no sé por qué permitimos, digamos, en el sistema educativo, pero bueno, esa es otra discusión. Pero yo siempre invito a mis estudiantes a que por favor prendan la cámara, ¿no? Entonces, insisto un poco, qué sé yo. Y entonces un estudiante prende el micro y me dice, señorita, no puedo prender mi cámara porque estoy en otra clase. Con ese desparpajo. Sí. ¿Y te lo dijo así? Sí, sí era su disculpa, ¿qué tal? No lo puedo creer, maldita sea. No, yo la mato. Entonces, a lo que voy... No, yo digo, bueno, chicos, ¿saben que terminó la clase? Váyanse a esa otra clase, se acabó. No, me parece una falta de respeto. Ya, pero a lo que voy es que ¿qué está detrás de esta otra vez, otra anécdota, pero que es muy significativa de lo que... Ya, yo estoy ahí, está mi cámara prendida, estoy en una clase, pero estoy en otra y al final eso es educarse, eso es estudiantes, en este caso estudiantes de educación, ¿no? ¿Y de educación? Sí. Me muero. Entonces... Qué paciencia, Francesca, de verdad. No, es que a mí me gusta la escuela porque es reflejo de la sociedad de tantas maneras. No, sí, de tantas totalmente. maneras en el sentido, pero que te lo digan así, o sea, yo me quedé tan sorprendida ya. Es que siento que antes por lo menos había cierto pudor a decir determinadas cosas, ¿no? Hoy en día se ha normalizado ese tipo de discursos y creo que ahora es peor que nunca. O sea, siento que antes no teníamos por lo menos una cultura de educación a distancia, pero siento que la pandemia ya generó en los estudiantes, o por lo menos en esa generación de estudiantes, cierta animadversión a las cámaras. O sea, y es como que clase virtual que se da es como que automáticamente saben que el profesor o no está preparado para hacerlo y demás. Es como que al menos que les demuestres que vas a hacer algo diferente, porque claro, además el profesor que llegó a las clases virtuales, entre ellos me incluyo a varios, claro, trasplantamos las clases tal como las teníamos antes. O sea, y no es posible, tienes que hacer otro tipo de dinámicas y demás. Y los padres de familia entendieron, además, que tenías que reproducir las 2 horas que te daban. Dice, pero si está trabajando 45 minutos menos, ¿por qué le voy a pagar igual? La lógica del neoliberalismo. Bueno, esa es la otra que tiene que ver, y acá hay otras anécdotas que me voy a guardar, pero... Puedes soltarlas con toda confianza. No forman parte del ensayo, pero te pueden dar pie a otro. Sí, pero que tiene que ver en esa relación estudiante-profesor como cliente. Sí, ¿no? claro. Pero si yo te pago, ¿no? Claro. Como una forma, no... Ya la idea de aprender, el placer por el conocimiento, por la reflexión, ¿no? Es más como yo siento una tendencia hacia el credencialismo, ¿no? Entonces estoy en mi clase virtual, profesora, póngame asistencia porque estoy ahí, aunque no conteste, aunque no hable, aunque no lea, ¿no? Y las redes, no sé, es un conjunto, son tiempos recios, ¿no? Ya sin irnos a la política, porque entonces ya lloramos, pero sí para la educación, y bueno, eso tiene que ver con discursos inclusive mucho más fuera del país, anticonocimiento, ¿no? Antievidencia, anticiencia. Entonces, son tiempos complicados y a la vez urgentes para abrir la discusión, para reflexionar, para sentarnos a conversar como estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, con esto acabas de darle una patada en el traste a todas esas personas que dicen de pronto la virtualidad es el camino para hacer una educación realmente inclusiva. Creo que estamos bastante lejos, ¿no?
Bueno, estamos lejos, además, falta sentido de realidad, ¿no? La pandemia nos demostró que las condiciones técnicas, digamos, en zonas rurales especialmente, para hacer esta supuesta virtualidad son irreales, son imposibles. O sea, no tenemos conectividad en la gran mayoría de escuelas rurales, no existe, ¿no? Y ya, en caso existiera, yo creo que la pandemia nos enseñó que hay una dimensión enorme, no le puedo poner un porcentaje, pero es enorme de lo que uno aprende en la interacción. No porque sea una instrucción, digamos, una clase formateada, ¿no? Sino en lo que uno aprende al ir a la escuela, al conversar con los amigos, al ver al profesor, al entrar, al salir, al moverse, y en el trabajo igual, ¿no? ¿Cuántas cosas se aprenden los pobres chicos, chicas que tenían que comenzar a practicar y solo podían entrar a una sala de Zoom? Ahí te das cuenta, el aprendizaje no se da pues en esos marcos formales solamente, se da en el pasadizo, en el café, ¿no? En una serie de interacciones y en la conversación y en el cara a cara. Yo creo que sí, ahí juega un papel fundamental. Sobre todo si encima tienen las cámaras apagadas, ya eso es un reto bien difícil. Y los errores parten de querer trasplantar justamente absolutamente todos los marcos y herencias que hemos tenido, ¿no? A mí me pareció ridiculísimo, te lo digo en serio. Yo tuve la buena y la mala suerte de trabajar en un colegio durante la pandemia. Y me pareció ridiculísimo que en julio nos citaban a todos los profesores y a todos los alumnos. Estamos hablando de un colegio medio alto. Y ponían a marchar por Zoom. No, esa anécdota también está buena. O sea, ponían a marchar por Zoom, literalmente. Y encendían las cámaras y tenías a los chicos con su boina y marchando. Yo digo, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, si no tiene sentido en la presencialidad, no te digo nada en lo virtual, ¿no? Y ahí tiene que ver con el otro proyecto del cual no hemos hablado, que es el militarismo, ¿no? ¿Qué pasó con el militarismo? O sea, ¿qué es el proyecto anterior al neoliberalismo? Exacto. Digamos, en términos de secuencias, yo les pongo como énfasis por el rol que cumplieron en el sistema educativo desde el Estado, ¿no? Pero lo cierto es que el militarismo está en nuestra tradición histórica, pues, fundacional desde la propia independencia, ¿no? Pero nuestra escuela tiene este sello, esta cultura escolar, y se ve, pues, con mucha fuerza con Odría, digamos, se ve con Velasco, ¿no? Esos son, digamos, los paradigmas que pongo más, porque además tenemos una tradición militar particular, ¿no? Porque a través de esa época también hubieron lo que le llama Tony Zapata la modernización vertical, ¿no? El voto femenino, el voto universal, la reforma agraria. Hay una serie de transformaciones que se hicieron de arriba hacia abajo en esos gobiernos dictatoriales. En la escuela, ¿cómo lo veo? Lo veo como estos símbolos, lo que acabas de decir, la marcha, izar la bandera, la disciplina, toda esta idea, yo trato de ponerle a cada proyecto un verbo, digamos, que lo represente en su posición ideal y en su posición paradójica, digamos, ¿no? Y en el caso del militarismo está la disciplina, digamos, porque otra vez, siempre en la construcción del otro, ¿no? En este modelo, digamos, lo normal es ser patriota, nacionalista, disciplinado, obediente, eso es lo normal en este modelo. Y el otro es el subordinado, ya en su versión más extrema, el terrorista, el revoltoso, ¿no? Entonces, bajo estos paradigmas de control y de educación, entre comillas, de los estudiantes, se usa esta forma de disciplinar, que en realidad tiene más un trasfondo de sometimiento que de disciplinamiento solamente, ¿no? Y eso lo vemos en la relación que ha establecido la escuela, que ha sido y que trasciende nuestra cultura escolar muy autoritaria, ¿no? Y eso lo vemos también, como te digo, siempre sociedad-estado, ¿no? Y ahí es donde comento el tema de Sendero como un proyecto educativo que surge de la sociedad al final, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero es parte de una respuesta social que empalma, pues, ¿no? Que sintoniza con esta idea de o piensas como yo o te asesino, ¿no? Porque es igualmente intolerante, igualmente violento, esta idea de el otro, en ese caso, es el que no se suma a su proyecto, ¿no? Entonces,
tenemos una historia terrible y claro, los eventos del 2022, 2023 nos muestran cosas que han pasado antes, ¿no? El Estado, el ejército matando estudiantes, no es lamentablemente ni la primera, ni esperemos que sea la última, pero lo vimos en el 69 con Velasco, en las revueltas por la gratuidad de la enseñanza, Inti Bryan, y bueno, podemos irnos hacia atrás, pero bajo esta impronta del Estado con la prerrogativa de que puede tener el uso y el abuso de la fuerza, pero contra estudiantes desarmados, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Porque además se imprime un concepto en la sociedad de que violencia es todo aquello que atente contra el orden establecido, pero la represión no es violencia, es mantener el orden. Y ese concepto es bastante maniqueo. Es maniqueo, pero a la vez tenemos una cultura, por eso te digo, sociedad y Estado, ¿no? Conversamos, interactuamos y hay una cultura autoritaria en la sociedad, ¿no? Peruana, definitivamente, esta idea de la mano dura, esta idea de cuando hay estas discusiones respecto a las protestas mismas, porque es como que se retroalimenta, ¿no? Entonces también se usa y se abusa del terrorismo para justificar violaciones a los derechos humanos, porque no hay otra forma de decirlo realmente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, es justamente lo que ha mencionado Kotler en algún momento, ¿no? Este sentido de otredad, ¿no? Cuando se señala al otro como parte del problema y hay un establishment que básicamente dice tener la verdad, ¿no? Y la verdad se transmite también a través de imágenes, ¿no? Hoy día justamente analizaba un poco lo que había sucedido en la marcha, ¿no? Marshall McLuhan hablaba de cómo es que el medio es la verdad o cómo es que el medio comunica, ¿no? Y decía, claro, ¿por qué algunos medios de pronto se enfocan en transmitir imágenes de paredes pintadas, de monumentos, de destrozos? Porque claro, si dices que el medio es el mensaje, es mucho más funcional para la televisión o para medios oficiales transmitir paredes pintadas, porque automáticamente la gente lo asocia, esto es vandalismo. Entonces, si esto es vandalismo, le doy el poder oficial a la gente o a mis autoridades para poder reprimir. Entonces, básicamente les estoy dando la llave para que puedan repeler como les dé la gana. Pero en cambio, si yo muestro la imagen de una víctima civil, esto requiere un proceso más elaborado de reflexión, de contexto, y esto ya no es tan televisable. Y las marcas que están detrás de los grandes medios tienen intereses creados y el juego del poder mucha gente no necesariamente lo ve, está en estado de alerta. Entonces hay todo un conglomerado de intereses y de construcciones sociales que juegan a raíz de esto. Y esto se refleja justamente a través de la verticalidad del orden, cómo el orden establece qué se debe ver, qué no se debe ver, qué se censura. Incluso en lo que se calla hay una intención de comunicar. Y eso es tremendo, ¿no? Sí, yo, como dices, no sé, yo creo que hay maniqueísmo de muchos lados, ¿no? O sea, porque yo no creo que sea difícil mostrar la imagen de una víctima, es contundente también. Es cuestión de qué eliges mostrar y cómo. Claro, es conveniente, ¿no? Pero de cualquier lado creo que habría que mostrar todas las imágenes, ¿no? No solo de uno u otro lado, ¿no? Mostrar la complejidad, mostrar que hubo un montón de gente marchando pacíficamente, o sea, mostrar también, si hubieron pintas, pero el conjunto, ¿no? Lo que pasa es que sí estamos en tiempos difíciles en los que cada uno busca mostrar evidencia de su argumento, ¿no? No hay una... Bueno, hay, por supuesto, siempre hay, ¿no? Algunas personas serias, pues, tratando de mostrar cómo son las cosas, pero no, estamos más bien desde distintos puntos de enunciación mostrando una pequeña verdad y todos nos retroalimentamos dependiendo de cuáles son nuestras fuentes. Y eso es lo que genera una polarización, porque no hay diálogo posible. Si yo solo veo a la víctima y el otro solo ve la pinta y nos retroalimentamos, no hay manera de que podamos tener una mirada de conjunto, una mirada crítica y que podamos tener una comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Sino que, y las redes tienen a eso, los algoritmos a eso, uno solo va a ver una cosa y el otro solo va a ver otra.
Y son tiempos complicados también porque, claro, las noticias falsas, la inteligencia artificial que te puede crear cualquier imagen y colgarla y crearla, llegando al final del día a decir, bueno, yo confío o no confío, ¿no? Claro. Yo confío en este medio o no confío en este medio. Y normalmente confiamos en los que piensan más o menos como nosotros y terminamos reproduciendo de cierta forma miradas sesgadas. Tu ensayo aborda una problemática fundamental y es la educación rural. Es una educación a la que constantemente le hemos dado la espalda. ¿Por qué la educación rural es y seguirá siendo una problemática neurálgica dentro de la educación peruana? Bueno, el ensayo reflexiona justamente sobre los proyectos educativos desde el Estado para incluir a la población, y esto recae necesariamente en la población rural, la población indígena, ¿no? Entonces empieza, digamos, en la revisión de los proyectos estatales del siglo XX, ¿no? Y cómo yo identifico al menos 4 grandes proyectos, ¿no? El civilismo, el indigenismo, el militarismo y luego ya el neoliberalismo. Entonces, todos estos proyectos que son proyectos de país a través de la educación. Y entonces, el civilismo lo que aborda es decir, bueno, en ese tiempo, en ese momento, en los 20, ¿no? Hay esta idea de que para construir una nación había que homogeneizar a la población. Y ahí la población rural se ve como problema, es vista como el atraso, digamos. Entonces la educación se plantea para homogeneizarla en los términos que se consideraban normales, adecuados, óptimos, que era bajo los valores, la cultura occidental, el idioma castellano, las buenas costumbres europeas, digamos, ese era el paradigma sobre el cual había que educar. Y ese es el proyecto de inclusión de asimilación, pero que es principalmente civilizatorio, ¿no? Esa es su impronta. Ahora, si lo vemos en su momento, los civilistas eran progresistas en su momento porque al menos consideraban que toda población era educable, cosa que no, en ese entonces no era reconocido así. Entonces, hacen un gran proyecto nacional a través de la educación y se expande, porque en ese momento, claro, había muy pocas escuelas y principalmente en la zona urbana, y el proyecto se expande hacia zonas rurales. Volviendo a tu pregunta, ¿por qué la educación rural ha sido históricamente abandonada, marginalizada? Un poco porque esta mirada civilizatoria nos acompaña, digamos, desde la colonia, podríamos decir, ¿no? Hay una división, hay una distancia en lo que yo construyo como el concepto de otredad, ¿no? De construir al otro, al que es diferente a mí, bajo una idea de que es alguien inadecuado, ¿no? Y que hasta que no lo convierta en lo que yo considero que es correcto, normal, va a ser siempre un problema. Entonces, la población rural en sus diferentes momentos ha sido vista así, como un otro, ¿no? Y ese otro no solo es diferente, ¿no? Sino que normalmente se construye una idea de otro y se naturaliza. Y no solo se naturaliza la diferencia, sino que se naturaliza la jerarquía entre lo que yo considero o lo que un grupo considera que es lo normal y los otros. Y lo rural, lo indígena siempre ha estado de ese otro lado de los supuestamente otros. Cuando pensamos, por ejemplo, en esta primera escena que tú tratas de dibujar, ¿no? Tú te internas dentro de una comunidad y la niña te hace un símil a propósito de unos perritos. ¿Qué ocurre con esta escena en particular? Sí, mira, yo estaba haciendo esta revisión de los proyectos educativos estatales del siglo XX, ¿no? 2021, y revisando los proyectos y revisando, leyendo cosas más de historia, ¿no? Esta situación como que vino a mi mente, porque esa es mi trabajo de licenciatura en el 95. Yo estuve en una comunidad rural en la zona altoandina de Quispicanchis y estuve viviendo ahí 6 meses, ¿no? Entonces yo estaba de lunes a viernes, dormía ahí y en la casa contigua vivía esta familia que vivía muy cerca de la escuela, ¿no? Y entonces yo tenía amistad con las niñas,
que eran dos, María y otra niña un poquito más grande que ya no asistía a la escuela, su hermana. Y entonces, nada, había una relación y sucede esta anécdota que vino a mi mente y yo la traigo, digamos, de mi tesis de licencia, donde había una perra, ellas tenían 3 perritas en casa, flaquitas, pero había una más grande que se llamaba Paihuacha, que era como, no sé, pues la líder de las 3. Después había otra perrita, Ticacha, que era como la mediana, era chiquita, pero era adulta. Y después venía Usucha, que era claramente una cachorrita, ¿no? Entonces yo comía, cuando comía, bueno, lo que quedaba siempre le daba algo para que comieran. Y venían las 3 perras y siempre había como una especie de pleito, ¿no? En realidad, poco pleito, porque la perra mayor, la adulta, Paihuacha, la más grande, se imponía. Gruñía, pero que daba miedo, ¿eh? Y entonces la Ticacha, la perrita adulta, pero pequeña, temblaba así y ni se acercaba. Inclusive a veces yo le daba primero a ella para que pudiera comer y como venía la otra perra corriendo, ni siquiera probaba bocado y la otra perra la arrasaba, ¿no? Y la otra, la cachorrita, era pues como más juguetona, por lo menos intentaba, igual no le dejaba ni a la cachorra. Pero entonces, un día yo estoy regañando a la perra grande para que deje algo de comer a las otras, y viene María y me comenta, ¿no? Y me dice, Paihuacha es mala, ¿no? Entonces, es que ella ha ido a la escuela, me dice. No, me dice, hasta el colegio ha ido ella. Entonces, yo que además mi investigación era sobre la relación familia-escuela en zona rural, entonces le digo, pero ¿por qué? Le digo, ¿y Ticacha? No, me dice, Ticacha es tonta. Ella nunca ha ido a la escuela. Y Usucha, y ella me dice, no, ella está en la escuela. O sea, como diciendo, está en la primaria todavía. Pero en la comunidad, en ese entonces, en esa comunidad solo había primaria. Entonces, si tú has ido a la secundaria, significa que has salido de la comunidad, te has tenido que ir hasta Urcos, en realidad era como una metáfora de lo que hacía la escuela con sus estudiantes exitosos, entre comillas, ¿no? Paihuacha había ido hasta el colegio, ¿no? Y entonces en su comportamiento, en lo que estábamos viendo, era abusiva, achorada, se quedaba todo para ella, como que tenía poder, como si la escuela en esa metáfora le hubiera otorgado un poder, pero no un poder que es el que la escuela esperemos que nos dé, que nos empodere, que nos dé amplitud del mundo, nos abra oportunidades. Ese es nuestro paradigma utópico, digamos, democratizador de la escuela. En esta mirada de esta niña rural de apenas 10, 12 años, la escuela era una distopia total, ¿no? Una escuela que te da herramientas para abusar y donde tu conocimiento es lo que te permite además abusar justamente del otro que no ha ido a la escuela, porque la perra que ella menciona dice que nunca ha ido, no ha ido ni a la primaria. Y más bien la perra pequeña que ha ido a la primaria está en una posición como intermedia, lo cual daba cuenta de ese impacto de la escuela en quien transita por ella, sobre todo en una comunidad rural como donde ella vivía. Entonces yo decía, ¿de dónde le viene a esta niña tan pequeña ese imaginario? Definitivamente ella estaba en 3er grado, pero claro, tenía hermanos mayores, la comunidad, vecinos, etc. Es algo que ella ha interpretado a través de las experiencias de otras personas de su comunidad y entendiendo, claro, el tránsito por la escuela, no solo la escuela misma, ¿no? Sino la propia apropiación de los símbolos, de los elementos de poder más urbanos, ¿no? Porque en este caso ir a la secundaria significa salir de la comunidad. Esa es una metáfora no solo de la comunidad, es una metáfora del país. Visto 30 años, casi 30 años después, es casi premonitorio, ¿no? De lo que vivimos hoy, justamente, ¿no? Eso es lo que vino a mi mente y me dejó un poco con escalofríos. Dije, bueno, esto tengo que compartirlo. Y está súper vigente, ¿no? Porque ahora, viéndolo también un poco a la distancia, ¿no? Quien tiene conocimiento, hoy no necesariamente domina, sino que también impone la fuerza, ¿no?
o utiliza otro tipo de mecanismos de poder, como el amedrentamiento, ¿no? Es un perro rabioso, literalmente. Sí, achorado, ¿no? Achorado en ese sentido, que se impone simplemente casi con la mirada, pero en la mirada de la niña es la escuela la que le ha dado esa... Por eso te digo, es la escuela, pero no solo la escuela, ¿no? Es la apropiación de los símbolos de poder que significa la ciudad también en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué en algunas comunidades rurales justamente la escuela es vista como esto? ¿Por el simple alejamiento de la distancia o por el conocimiento que te otorga también la escuela? El conocimiento te otorga también el poder de abusar. Es una herencia que han adquirido con el paso del tiempo por lo que les ha tocado vivir. Bueno, difícil saberlo. Además, la ruralidad, pues son ruralidades, ¿no? No podemos hablar de la ruralidad y de un solo modelo de relación escuela-comunidades. Hay muchísimos modelos, patrones, y eso se ha estudiado mucho en el IEP, justamente comunidades más cohesionadas, comunidades más débiles, y en general ese ha sido un gran problema de la relación del Estado con las comunidades rurales, porque ha dependido mucho de la organización de la comunidad para que su escuela sea buena, mejor o muy mala, ¿no? Entonces tú puedes viajar, ver comunidades rurales que de pronto tienen PRONOI, INEI, primaria, secundaria, y otra comunidad de al lado que no tiene. ¿Por qué? Porque esta comunidad es mucho más organizada. Entonces termina siendo una reproducción de la desigualdad. Y ahí vienen muchas manifestaciones, muchos tipos de relaciones distintas entre la escuela y la comunidad. Pero sí, como la escuela ha sido desde inicios del siglo pasado civilizatoria, y donde estaban estos elementos de poder, era el lenguaje, era la escritura, era el conocimiento que te permite acceder al Estado, etcétera. Entonces sí se ha constituido como un mecanismo de ascenso social, de movilidad social, pero también hay esta otra como mirada más desvirtuada, donde es que te da poder, un poder que lo tengo, lo uso, lo abuso, ¿no? Y que es como parte de una cultura escolar urbana, pero que se percibe, porque ese es el otro reto de comunidades rurales. Cuando los estudiantes van de su comunidad a la zona urbana, el nivel de discriminación, de maltrato, de abuso es enorme. Entonces, no solo aprenden los símbolos de poder, aprenden a defenderse en la exitosa situación en que puedan salir de esa situación de sometimiento. Entonces hay que someter al otro, ¿no? Es como perverso en términos de lo que significa subsistir en la escuela también urbana, viniendo de contextos sobre todo rurales, ¿no? Hablas de ruralidades, o sea, esta acotación me parece bastante importante, ¿no? Porque no podemos empaquetar todo dentro de lo mismo, ¿no? O dentro del mismo término, rural, porque es básicamente apelar a una generalidad. Pero justamente esto también me lleva a pensar en qué define que una comunidad esté más organizada que otra y que le permita acceder a más servicios que a otra y que el Estado finalmente se las dé, ¿no? Sí, o sea, digamos, volviendo al tema de ruralidades, tenemos por lo menos 3 grandes grupos, ¿no? La ruralidad de costa, la ruralidad de Andes y la ruralidad de selva, ¿no? Por lo menos, digamos, ahí nomás ya tienes una diversidad enorme. Luego, cuando pensamos en los proyectos educativos, en el civilismo no tiene ni en su imaginario a la Amazonía, ni siquiera existe, es un espacio vacío, ¿no? O un espacio para extraer recursos. Entonces el civilismo se aboca a la zona andina principalmente, ¿no? El indigenismo ya en esa época, en los 40, los inicios del indigenismo en la educación, porque el indigenismo tiene su historia previa, pero llega a la educación en los 40, ahí ya la Amazonía comienza a aparecer, ¿no? Y comienza el Instituto Lingüístico de Verano a trabajar en la zona más amazónica, pero hasta la Amazonía es todavía un espacio que no está tan bien representado en nuestro imaginario de país, ¿no? Un poco más ahora, pero la Amazonía también es diversa, digamos, en territorio, ¿no? Porque selva alta y selva baja son escenarios completamente distintos, más la diversidad de lenguas y de etnias nativas amazónicas, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas
¿Cuál es ese tipo de relación? Varía con la propia historia, idiosincrasia de las comunidades y las historias y relaciones con el Estado, ¿no? ¿Cuáles han sido esos vínculos? Si hay comunidades andinas, por ejemplo, que vienen de una historia de hacienda, es distinto. Si hay comunidades andinas que vienen de zonas más, comunidades campesinas autónomas. En fin, hay una diversidad enorme que nos lleva a distintos vínculos con el Estado y también de cohesión interna, ¿no? Que tengas una buena autoridad, que tengas, ¿no? Hay un montón de factores que diversifican este tipo de relación y que cambian también en el tiempo, ¿no? No es que toda la comunidad se queda en ese modelo único, sino que si viene una mejor autoridad y organiza, cohesiona. La violencia, ¿no? La violencia marcó nuestras comunidades rurales, sobre todo del sur andino, también del centro y también de algunas zonas de selva, ¿no? Entonces, si pensamos ese tipo de relación con el Estado, que viene a través del maestro, sí, pero también de las Fuerzas Armadas, también implica un tipo de relación. Entonces, es complejo hablar de una sola forma y adquiere, pues, y se renueva constantemente en las relaciones que el Estado, cómo el Estado llega a cada una de esas comunidades cuando llega, ¿no? Justamente de eso hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Durante muchísimo tiempo hablar de la guerra interna en muchas comunidades pues era tema tabú, incluso hasta hoy en colegios de Lima no se habla del tema porque muchos profesores prefieren no meterse en problemas por temor a ser politizados o señalados, ¿no? Claro, porque tenemos eso también digamos, en la historia del magisterio, en la historia del sistema educativo, o sea, la violencia o la ideología violenta de resolución de conflictos a través de la violencia forma parte de la historia, ¿no? Y entonces, claro, hay un uso político también de eso, hay un uso y un abuso, sin negar que fue parte digamos, de Sendero Luminoso, surge en las universidades públicas, surge desde un grupo de catedráticos y se expande por el sistema educativo, eso no lo podemos negar, pero que se siga usando y abusando y descalificando a la gente porque protesta o porque reclama o porque critica, eso ya es otro abuso de nuestra historia y nuestra memoria, ¿no? Eso es lo terrible, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, la educación crítica hacia dónde apunta, ¿no? Y ese es el gran debate, finalmente, hacia el cual yo quiero alimentar. O sea, cómo es que la sociedad se mira desde la educación. Por eso creo que tu ensayo y el ensayo, de todos los investigadores que están aquí, es valiosísimo. La sociedad desde la educación. La compilación la hace Ricardo Cuenca, la investigación, cada una de las investigaciones es valiosísima. La primera es de la gran Francesca Uccelli, que nos ha acompañado el día de hoy. ¿Alguna reflexión final para acompañar esta entrevista? Sí, quizás contar que el libro tiene 8 artículos, ¿no? Que están como presentados en 3 partes. La primera parte está la de Nación, Ciudadanía, hay otra que habla más de diversidades, desigualdades, y la tercera sobre política, ¿no? Y fue elaborado como parte de un seminario del instituto en el marco de los 60 años y que fuimos invitadas a contar, a reflexionar en el marco de la democracia bajo asedio, que había sido el gran seminario por los 60 años, ¿no? Pero hicimos este pequeño seminario y fue interesante la reflexión de lo que cada una venía haciendo, cada uno de los autores venía haciendo, y bueno, creo que sí, que contribuye a seguir pensando el Perú desde la educación, ¿no? ¿Algo nuevo para La Oruga? Algo nuevo para La Oruga. La Oruga estamos en la temporada de educación en contextos de violencia y represión, que claro, es un tema medular del conflicto y que nos atraviesa el presente. Entonces ya hemos lanzado el relato que se llama La Lista, que les recomiendo escucharlo. Después hemos tenido varias conversas con expertas sobre el tema de la educación, la violencia, el conflicto y el hoy también. Y vamos las próximas semanas a lanzar las historias de vida de maestros y maestras que vivieron durante aquellos años y reflexionan qué significó ser maestro durante el conflicto armado interno. Así que, bueno, ya saben, La sociedad desde la educación, libro del IEP, y sigan a La Oruga, que me parece que tiene temas importantísimos, reflexiones importantísimas, y a Francesca, por supuesto. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Gracias.